Miren, les voy a indicar cómo deben de identificar las terminales del devanado primario y del secundario en un transformador de alta frecuencia, que son los que vamos a encontrar en las fuentes de alimentación conmutadas. Esta es una tarjeta de una fuente de uno de sus compañeros y al estarle dando la asesoría, bueno, creí prudente y conveniente que se las pudiera mostrar a todos. Principalmente tenemos que identificar dónde va a entrar el voltaje de alimentación. Aquí ya le hice algunas anotaciones, pues porque le estaba dando la asesoría al compañero. Pero, por ejemplo, este conector va a recibir el cable de línea, es decir, el que conectamos al tomacorriente. Aquí va a estar la conexión de la línea y el neutro. Pero tiene otro conector que es igualito, no cambia nada, pero el otro es para conectar un interruptor de encendido y apagado. Entonces ahora vamos a hacer por la parte de acá atrás, vamos a hacer el seguimiento de las líneas para poder identificar dónde está el primario y dónde está el secundario de este transformador. Observen. Primeramente voy a hacer el seguimiento de esta línea. Aquí es donde entra una terminal del cable. Entonces voy a identificar que aquí este punto de soldadura es la conexión que va con esta pista conductora hacia esta de acá. Y esta va a conducir de aquí a acá, puesto que de este lado observo que hay un fusible. Y entonces esta conexión ya va a ir para acá. Observen que aquí, si le doy la vuelta, voy a tener de este lado un alambre. A esto se les conoce como puentes de conexión. Aunque el fabricante aquí me dice que llevaba un capacitor, bueno, pues el mismo fabricante hizo esa modificación para que existiera la conexión de aquí a acá. Entonces, hasta el momento vamos haciendo el seguimiento desde este punto, pasa por el fusible, pasa por el puente y luego llega aquí. Ahora, voy a voltear la tarjeta para que observemos qué está conectado aquí. Observen, hay un capacitor y hay una bobina. Entonces aquí el capacitor va a ir de aquí a acá, pero la bobina va a ir de aquí a acá. Entonces el seguimiento sería para acá. Entonces vamos desde aquí, pasamos por el fusible, pasamos por el puente de conexión y ahora pasamos por la bobina. Y entonces aquí ya llega a este arreglo, observen. Este arreglo que tenemos aquí es estos dispositivos que son un diodo y que van a conectar. Aquí llevaba un capacitor. En las tarjetas, cuando encuentres el área o el indicador del capacitor, el lado sombreado va a ser el negativo y el otro lado va a ser el positivo, a menos que el fabricante te indique lo contrario. Puede ser que sea la inversa, por eso es que debes de ser muy observador. En el caso de esta tarjeta, el área sombreada es el negativo y el otro lado es el positivo de ese capacitor. Entonces, estos van a conectar al capacitor. Ahora, muy importante y pon mucha atención. El positivo del capacitor va a ir conectado directamente al transformador y el negativo va a ir conectado a través de dispositivos al transformador, porque el negativo es el que se va a estar conmutando o switchando. Recuerden que les dije que estos transformadores reciben la energía por instantes, no de manera constante. Y en el caso de esta tarjeta, este circuito integrado es el que hace esa función de switch, pero va a estar switchando el negativo. Si yo observo y le doy la vuelta aquí, el positivo del capacitor, que es este, va a conectar con esta pista conductora a esta terminal. Y esta sería una terminal del primario de este transformador.
Pero el negativo va a conectar a través de este circuito integrado. Observen que esta es una terminal. Fíjense, 1, 2, 3, 4 terminales. 1, 2, 3, 4 terminales. Y el integrado, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4 terminales. 1, 2, 3, 4 terminales. Entonces, el negativo del capacitor a través de este integrado va a conectar aquí al transformador. Entonces, las terminales que van conectadas acá al transformador. Y entonces, aquí sería el negativo y acá el positivo. Entonces, el primario de este transformador estaría de esta terminal a esta. Cuando yo le conecte el capacitor, cuando le conecte el switch y cuando le conecte el cable de línea, yo voy a medir el voltaje de alimentación aquí. Y aproximadamente me va a dar como 160 voltios de corriente directa. Si tengo ese voltaje aquí, entonces todo esto que se determina como el primario de la fuente está en buen estado. Si yo le mido el voltaje aquí y no hay, entonces algo de aquí está dañado y tengo que revisarlo. Bien. Si le mido voltaje de aquí a aquí y sí hay, entonces me voy al otro lado, al primario. Perdón, a los secundarios. Estos son secundarios. Y entonces solo tengo que medir voltajes en los secundarios. Como recomendación, te sugiero que primero identifiques dónde está el secundario y luego ahí donde está el secundario, identifiques dónde tienes capacitores electrolíticos. Donde tengas capacitores electrolíticos, ahí mides voltaje. Aquí, de aquí a acá, puedes medir voltaje y te debe de dar un voltaje. Ahora este de aquí, miren. De aquí a acá, mides voltaje y te debe de dar un voltaje. Si tú mides voltaje en el primario y si tienes voltaje, mides voltaje en el secundario, ya te dije dónde, aquí en los capacitores, es voltaje de corriente directa. Y si tienes voltaje, entonces tu transformador está en buen estado. Tu fuente está operando correctamente. Pero, si tú mides voltaje aquí y no tienes, no significa que el transformador esté dañado. Lo más probable es que uno de estos elementos tenga un corto y por eso en el primario sí hay voltaje, pero en el secundario no. Porque el corto obliga a un consumo mayor de intensidad de corriente y eso obliga o provoca que el voltaje se caiga. Y entonces, pues estas fuentes te van a indicar los voltajes que te van a proporcionar. Observa, tengo un conector de salida y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales de conexión. Pero digamos que aquí las dos primeras van conectadas a GND. Aquí te indica. Tercera y cuarta, 12 volts. Quinta y sexta, 5 volts. Si le damos vuelta aquí, observa. Aquí están las conexiones de esos voltajes. Entonces, aquí tendrías que medir en esta salida. Y así es como tú puedes determinar, primero ubicar y comprobar el primario y el secundario y el primario de un transformador de alta frecuencia para hacer las mediciones y determinar si está trabajando o no está trabajando ese transformador. Insisto, por las especificaciones y características de este transformador de alta frecuencia, es más fácil que se dañe un elemento que está asociado al transformador a que se dañen las bobinas del transformador.